referencia justamente al tema que hoy nos toca conversar, debatir, el tema de la participación de la clase obrera en la formulación de leyes, en la constitución de un nuevo marco jurídico para los venezolanos, enmarcado por supuesto en la construcción del nuevo modelo planteado por la Revolución Bolivariana, el modelo socialista, un nuevo modelo de desarrollo político y social para los venezolanos. En esta parte del programa contamos con la presencia de Mercedes Gutiérrez, ella es directora general de la Federación Eléctrica de Venezuela, y también de Carlos López, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. En la primera parte del programa conversamos con otros dirigentes sindicales acerca de los logros que se han obtenido en los últimos años para la clase obrera venezolana. Y hay un tema que es neurálgico, que es el tema de las contrataciones colectivas. En ese sentido, quisiéramos comenzar con usted, señor Carlos, acerca del papel que tiene la clase obrera en digamos, el trabajar para lograr que se consolide, se materialice en una serie de contrataciones colectivas que aún son deuda de la revolución para con los trabajadores y también deuda de sectores privados. Sí, efectivamente, nuestra tendencia bolivariana, la fuerza bolivariana y todos los sectores que estamos dentro de la revolución, hemos venido definiendo que las políticas salariales de los trabajadores se negocien, y de hecho ha sido así en las convenciones colectivas. En todo el periodo revolucionario de 12 años, se ha incrementado enormemente, no solamente la organización de nuevos sindicatos, sino incluso la cantidad de contratos colectivos que se firman. Desde el punto de vista comparativo entre el sector privado y el sector público, aproximadamente, fluctuando en algunos años, pero aproximadamente hay un 95% de contratos colectivos firmados en la administración pública o en el sector público, empresas del Estado, etcétera. Mientras la empresa privada apenas tiene un 5% de contratos firmados. Casi todas las negociaciones de salario, los aumentos, se han negociado en ese escenario. Ahora, nos parece que es un planteamiento hipócrita de los diputados de la oposición y ahora este sector que intenta, digamos, tomar las banderas de los trabajadores, de hablar de un aumento general de salario. O sea, en todo caso, el sector privado es el que no ha cumplido su deber con los trabajadores. En todo caso, el reto que le lanzó el presidente el otro día es, que el sector privado, pudiéramos hacer una ley para que el sector privado aumente en forma general los salarios. Claro. Pero nosotros nos estamos planteando, y ya hemos venido conversando con el alto gobierno, un escenario en el cual se reactiven, si se agilicen las discusiones de los contratos colectivos que no son discutidos, que están introducidos, que están paralizados, que se discutan, que donde haya problemas de no cumplimiento se cumplan, ¿verdad? Y ahí creemos que hay un sentido del gobierno nacional, un impulso real de que esas convenciones colectivas se discutan en un escenario inmediato este semestre, de manera de que los trabajadores reivindicar la pérdida de valor real de salario. Pero hay un problemita que hay que tocar. Hay un reto que tenemos que asumir los trabajadores. O sea, nos aumenta el salario vía convención colectiva y resulta que la empresa privada nos expropia el aumento de salario. ¿Cómo? Con la inflación, con la especulación, ya sabemos, como los grandes consorcios, comenzando por la Polar, el productor de alimentos, como las grandes productoras de artículos del hogar, etcétera, que son necesarios para los trabajadores, expropian el salario del trabajador. O sea, entonces no tendría sentido luchar por un nuevo aumento de salario en los contratos colectivos cuando a la vuelta de un mes se te desaparece vía inflación. Entonces estamos asumiendo un reto que es los trabajadores luchando por una ley de control de precios. Una ley que la empresa privada controle sus precios. Ya de hecho las empresas socialistas mantienen precios bajos, ¿verdad? Y por otro lado, que luchar y denunciar a los especuladores. O sea, comenzando por los grandes consorcios como Polar, que incrementan los salarios, los precios a cada rato, y es el enfrentamiento contra eso. Control de precios para poder garantizar que los aumentos de salarios que deben venir este año vía contrato colectivo no se nos diluya en la inflación. Mercedes Gutiérrez, hay muchos elementos que están alrededor de lo que es el tema de las contrataciones colectivas, ¿no? El presidente Chávez ha dicho que el gobierno bolivariano es un gobierno obrerista y que está en defensa de las causas y las necesidades de la clase obrera venezolana. En esa discusión de convenciones colectivas, ¿cuáles son, digamos, los elementos que se han venido generando, oportunidades, espacios, desde el gobierno para garantizar mejores beneficios a los trabajadores? Es decir, cosas concretas que el trabajador palpe y sienta que le benefician de una contratación colectiva. Sí, fíjate, aunque nosotros tenemos algunas leyes como la ley de cestatique, que te dice cuánto vas a percibir como trabajador, nosotros hemos mejorado hasta en las contrataciones colectivas ese beneficio, donde hasta muchas de las personas que no lo recibían, lo están recibiendo. Eso es un logro que también el mismo presidente lo ha dicho, porque no es nada más los trabajadores
tratando de mejorar sus condiciones, sino que también estamos mejorando nuestra situación social. Fíjate, nosotros tenemos ahorita algunas, de esta parte de la fusión de lo que estamos haciendo con las empresas eléctricas, algunas instalaciones que no la teníamos porque eran de algunas empresas privadas, que como en el caso de la electricidad de Caracas, las mismas empresas de Calife, Eleval, que tenían algunas instalaciones que los trabajadores ni disfrutábamos, sino los disfrutaban algunas de esas autoridades que eran los gerentes de esas empresas. Ahora los trabajadores vamos a tener la posibilidad hasta de tener ese beneficio social de participar con la gente en esas instalaciones, pues. Otra de las cosas que tenemos es que aunque no es un beneficio en sí para el trabajador, es un beneficio social como es el trabajo voluntario. Nosotros, para nosotros es importantísimo el trabajo voluntario. Nosotros lo tenemos en el contrato colectivo, es un contrato colectivo del sector eléctrico, que es uno de los que ha arrancado con ese beneficio de que los trabajadores puedan salir a dar a las comunidades un servicio mejor, donde pueda compartir con esas comunidades y llevarle un servicio como el de la luz, que es tan importante, que para nosotros no es beneficio como tal, pero sí es una satisfacción de ver que nuestros propios camaradas tengan el servicio de la luz. En la parte anterior mostrábamos al país algunas cifras que evidencian cómo ha ido disminuyendo la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. En esta oportunidad le vamos a mostrar unas láminas haciendo referencia a lo que es el tema de la desocupación, el tema del desempleo, que es un tema evidentemente relacionado a todo esto de las luchas de la clase obrera, porque es un punto, es un área en la cual se ha venido avanzando muchísimo, y lo vamos a conversar con el señor Carlos López, el tema de cómo ha ido disminuyendo la tasa de desempleo en nuestro país, que es un elemento, bueno, evidentemente que es estratégico para garantizar la calidad de vida de los venezolanos. Sí, efectivamente, la tasa de desempleo en Venezuela, cuando llegó la revolución, estaba en cifras que, si mal no recuerdo, como de 30% anual. Aquí están las cifras de 2010 nada más, donde comenzamos el mes de enero con un 10% de tasa de desempleo, ¿verdad? Fue fluctuando en el transcurso del año, tuvo un pico alto de 9,6 en el mes de agosto y terminamos en diciembre con apenas un 6,5% de desempleo, ¿verdad? Desde luego, la oposición ahora maneja las cifras de enero porque todos los meses de enero siempre hay una baja en empleo y aumenta ligeramente, pero después tiende a normalizarse. Pero aquí hay otro dato muy importante, que es de la revolución. Desde el año 99, el sector formal ocupaba apenas un 49% de la fuerza laboral de Venezuela, el sector formal, y el informal 51%. Fue fluctuando y fue subiendo hasta que ahorita al terminar el 2010 tenemos un 55,9% en el sector formal y un 44,1% en el sector informal. O sea, ha habido una eliminación de la precarización del trabajador venezolano hacia la consolidación de sus derechos. Ahora, hay un reto, indudablemente que hay un reto, que estos compañeros, este 44% que está en el sector informal, debe ser asumido de alguna manera. Fundamentalmente son empresas privadas de pocos trabajadores, ¿verdad? Y que hemos planteado algún tipo de medidas, como por ejemplo, una es que el ticket alimentario se rompa mediante una reforma a la ley de alimentación, se rompa el tope de 20 trabajadores mínimo para que el patrón le dé el ticket alimentario a los trabajadores, ¿no? Porque hay muchas empresitas de menos de 20 trabajadores, que es un sector importante. Entonces un poco la idea es... ¿La propuesta de ustedes plantea una cifra menor o...? No, que se libere, que cualquier trabajador que sea asalariado debe tener derecho al seguro social, debe acumular para su pensión, que ahora, como ya dijo el diputado, abarca 1.700 pensionados, perdón, 1.700.000 pensionados, y que se libere el ticket alimentario de manera que sea un derecho para todo trabajador asalariado que esté totalmente normalizada su situación de salario, de seguridad social, su ticket alimentario, y sea protegido realmente por la revolución en todos los sentidos. Señora Mercedes, pasar de esa cifra de cerca de un 30% de desempleo en 12 años, llevarlo a mucho menos, 7%, evidentemente que eso varía, tiene una variación allí, dependiendo del mes incluso a veces. Eso evidentemente que es producto de una serie de políticas. Desde su punto de vista, ¿qué ha sido la clave de las políticas o las acciones tomadas por el gobierno para garantizar
el empleo para los venezolanos. Sí, fíjate, anteriormente las empresas, por ejemplo, las empresas del sector eléctrico, nada más tenía, como el EDC, tenía amparado 1000 trabajadores. Los demás eran trabajadores tercerizados. Igualmente las empresas de Calife, como empresas que, trabajadores que lo que hacían era cobrar ni un salario mínimo, y con el gobierno logramos que en este contrato colectivo mejoráramos todas las condiciones de todos esos trabajadores que ni siquiera ganaban el salario mínimo. Lo pudimos llevar a un salario medio y igualmente con los trabajadores tercerizados estamos llevando una política que vamos a reincorporarlos a las empresas con una mejor condición, que no es la condición que tenían esos trabajadores como empresas tercerizadas, que son explotados. Entonces, eso es lo que ha hecho el gobierno, de ver en dónde están las debilidades para mejorarla, así como con estos tercerizados, para subir estas tasas que están dando el resultado de que ahorita ya tenemos la cantidades menores de personas que tercerizadas. Bien, entonces las declaraciones de algunos de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que a lo largo y ancho de nuestro país el día de hoy debaten las líneas estratégicas de esta organización política de cara a las elecciones del próximo año 2012. Seguimos en los estudios con Carlos López de la Federación de Trabajadores Universitarios, también con Mercedes Gutiérrez de la Federación de Trabajadores Eléctricos. Mencionábamos el tema de la tercerización como uno de los elementos tal vez más perversos que generados por el sistema capitalista, por supuesto en desmérito o en desmedro de los trabajadores. En ese sentido se ha avanzado, pero hace falta avanzar mucho más para consolidar realmente o para erradicar realmente esa figura. Sí, efectivamente, en el sector que yo represento, el sector universitario, hay algunas universidades no controladas por la revolución que tienen ese fenómeno de los contratados con sueldos precarizados y los tercerizados. Estaría en las universidades autónomas. Las autónomas. En la Universidad de Oriente, por ejemplo, hay una situación ahorita de despido masivo de obreros, producto que la rectora. Pero además de eso, algunas universidades nuestras, hay que reconocer, no han terminado de un proceso controladas por la revolución, un proceso de normalización de los derechos de los trabajadores contratados, ¿no? Del caso de Simón Rodríguez, que tiene aproximadamente 2000 docentes, trabajadores docentes, administrativos y obreros en condiciones de contratados y de cierta inestabilidad, y es un reto para nosotros resolver la problemática de esos compañeros que están así. Ahora, hay unos retos que hay que señalar de la revolución. Tenemos una deuda con los jubilados de los sectores universitarios, pasivos laborales del año 98 aproximadamente, que ya el vicepresidente de la República, Elías Agua, el 19 de octubre de 2010, nos habló de un cronograma. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la vicepresidencia de la República para que ese cronograma se haga realidad, para poner al día, que yo sé que los compañeros jubilados están muy preocupados por esta situación, poner al día ese pago, que es un pago muy grande, pero que se puede buscar fórmulas de pago. Y también con los jubilados de los institutos y colegios universitarios, que son aproximadamente 1000 compañeros que no han podido jubilarse por un problema legal que ya se resolvió, pero está esperando la decisión de parte para el trabajo de reconstrucción del país producto de la contingencia climática, para la construcción de las 350.000 viviendas que hacen falta, nada más que para resolver el problema de los compañeros, y que eso, crear una cultura del trabajo voluntario, ¿verdad? Además de pedir nuestras reivindicaciones, y que deben ser satisfechas correctamente de acuerdo al socialismo, también comprometernos con la construcción de ese trabajo voluntario, de parte del Ejecutivo Nacional. Estos problemas son problemas reivindicativos, pero además de eso, tenemos un compromiso. O sea, un compromiso es que este país tiene que avanzar en un compromiso compartido en la construcción de un nuevo gobierno revolucionario, una nueva sociedad socialista revolucionaria. Los trabajadores y el gobierno comprometidos en esta responsabilidad compartida. Tenemos, ya la compañera habló del trabajo voluntario, yo voy a reforzarlo. Hay una misión Agrovenezuela que declaró el presidente. Nuestra fuerza bolivariana acordó el apoyo pleno a la misión Agrovenezuela, partiendo de la unidad obrero-campesina. Los trabajadores ir al campo, que los compañeros productores que hasta el 15 de febrero no se hayan inscrito en la misión, orientarlos, organizarlos porque vayan a inscribirse en la misión. Y en cuanto al trabajo voluntario, vamos a ofrecerle al gobierno nacional brigadas de trabajadores voluntarios para elaborar sábados y domingos y de horas no laborables. Y hemos venido revisando algunos de los logros de la revolución bolivariana en favor de la clase obrera. En días recientes, en semanas recientes, el presidente de la República hacía referencia a algunos sectores muy puntuales que aún siguen pues
con malas condiciones producto del sistema capitalista que aún está vigente en nuestro país. Hacía referencia específicamente al tema de los conserjes, un área o un espacio de trabajadores con los cuales se viene realizando una labor para tratar de reivindicar el trabajo de estas personas. Nuestro equipo de producción ha preparado un micro en este sentido, vamos a verlo. Tienen miedo de mostrar sus rostros porque corren el riesgo de perder sus trabajos y sus viviendas, pero alzan la voz, quieren que escuchen sus reclamos y sus dolores. Son los Conserjes Unidos de Venezuela y están cansados de respeto y opresión por parte de sus patronos. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los circos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. A raíz del paro petrolero, nosotras las conserjes comenzamos a ser desalojadas de manera violenta de nuestros puestos de trabajo. Los patronos nos echaron a muchísimas a la calle. Dada esa situación, nosotras desde ahí comenzamos a organizarnos y eso ha sido la base de nuestro proceso de organización. Se reúnen los domingos, los únicos días que pueden salir de sus conserjerías. Aquí afinan estrategias y drenan dolores. Me dicen que si yo no salgo de la residencia, ellos me van a mandar a mí a sacar, si es preciso, con la policía de Chacao. Los niños no me lo quieren afuera en las áreas comunes, o sea, los tengo encerrados en un cuartico de 21 metros cuadrados. ¿Quiénes de ustedes, por lo menos, siendo conserje, hayan trabajado 8 meses sin cobrar? Se nos desaloja de manera violenta, se nos hostiga por la tercera edad. A nosotros incluso en los contratos de trabajo se dice que nosotras no debemos de tener más de 3 hijos. Y si tenemos los hijos al llegar a la edad adulta, separan la familia porque nosotros tenemos que decir a los hijos que se tienen que ir de nuestro espacio de trabajo, que es la vivienda. Porque cuando tengamos que la lucha de clase, nosotros de ahí van a empezar a salir todas las cosas. Ya que hay 2 clases, el explotador y el explotado. Y nosotros somos los explotados. Fíjense. Tenemos que estar organizados y a la hora de un desalojo de un compañero de manera arbitraria, tenemos que ir a reforzar, a ir a ese edificio para que los patronos se caguen cuando nos vean frente al edificio. Porque tenemos que dar el apoyo a esos compañeros que están siendo tratados de esa manera irregular. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una constitución que nos la dimos nosotros mismos y tenemos, la ley nos dice que nosotros somos protagonistas y participativos. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a un patrono. Y que él nos dijo, el comandante presidente, clarito nos lo puso y eso era lo que buscábamos, que hiciéramos nuestra propia ley. Y ahí con la habilitante, lo que le decía yo, le planteaba de que el día 23 nos reunamos para comenzar a dar el debate y a construir lo que tenemos que construir. Debe ser de nosotros mismos, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias que tiene que salir esa ley. Ya lo tenemos ahí, lo que tenemos es que construirla, compañero. La cosa está en bandeja de plata. Nosotros como pueblo desde hace muchísimos años, antes que el presidente hiciera la propuesta, ya nosotras las conserjes, incluso el pueblo, ha venido organizando, discutiendo y debatiendo. Es más, ahorita el llamado que nos hacía la Asamblea Nacional, no, ya nosotros tenemos esas propuestas construidas y ahí las tenemos, escritas, hechas por nosotras mismas desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias como pueblo y como trabajadores y trabajadoras. Con la reforma de la Ley del Trabajo, las y los conserjes de Venezuela recuperarán sus derechos laborales, ciudadanos y políticos, porque solo eso piden: respeto.